ayudante, te quedó mal. Muy bien. Existen eventos en nuestra vida que de una u otra forma nos toman por desprevenidos. Ocasionalmente no estamos listos para enfrentar ciertas cosas y cuando nos vemos enfrentados a ellos se nos complica muchas cosas, ¿no? Hay algunas cosas en las cuales pensamos que no habrían de suceder, al menos pensamos que no sucederían. El asunto es que existe la posibilidad de que suceda, aunque sea remota. El año pasado en el mes de septiembre, algunos recordarán esto. El pueblo de México fue testigo de uno de los sismos más fuertes que ha afectado a nuestro país. Sacudió estados de México, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas. El terremoto fue una fecha también por demás específica, 32 años después de un primer terremoto en estos mismos lugares, ¿sí? Las cifras de víctimas, por supuesto, fueron menores a las de la vez pasada, pero aún así muy fuerte. Se calculan más de 350 muertos, aparte de cientos o hasta miles de inmuebles afectados parcial o totalmente derrumbados. Y uno diría, bueno, ¿cómo se prepara uno para una adversidad de este tipo? Porque no sale en el calendario diciendo tal día a tales horas va a temblar, así es que prepárense por favor porque va a suceder. No estamos listos para un temblor. Sin embargo, tendríamos que estar preparados para algo que no sabemos cuándo ha de suceder. Por otro lado, existen otro tipo de eventos, ¿sí? Algunos que sí podemos predecir. Este es el caso de los huracanes. Gracias a Dios por la tecnología, pues gracias a ello tenemos los avances tecnológicos para poder predecir, prepararnos y atender estos desastres naturales. El mismo mes de septiembre, el año pasado, uno de los huracanes más fuertes se llamó Irma, ¿sí? Y este huracán fue clasificado en la escala de huracanes en el número 5, es decir, la escala más fuerte. Produjo vientos de más de 300 kilómetros por hora y afectó principalmente unas ciudades de Estados Unidos, la península de Florida y también el país de Cuba. Más de 6 millones de personas fueron desalojadas durante este huracán y en Cuba fueron desalojados más de 1,5 millones de personas. Las consecuencias sobre las condiciones de la ciudad fueron muy fuertes. Se cayeron postes de electricidad, hubo inundaciones. Por supuesto, al haber inundaciones no hay agua potable, no hay electricidad y podríamos hablar de muchas cosas más. Sin embargo, la cifra de muertos de este huracán entre los dos países fue de 38 muertos. En este caso, la prevención fue un factor determinante para que no hubiera de resultados catastróficos. Gracias a Dios por la prevención. Los temblores no se predicen, los huracanes sí, pero para ambos casos deberíamos de estar preparados. Y podemos aprender mucho acerca de las recomendaciones que nos dan tocante a estos eventos naturales. Hoy quiero hablar de una área en la cual también debemos de estar preparados. Ante los eventos de la semana pasada, donde hermanos y amigos muy queridos partieron a la presencia del Señor, creo que es importante como iglesia que tomemos en cuenta esto. En muchas ocasiones, hermanos, no estamos listos para ello. Y cuando llega nos sorprende de tal manera que nos cambia la vida. Sucede en personas llamadas de la tercera edad, sucede en personas en edad productiva y sucede aún en pequeños o hasta en bebés. Esto es algo que sucede, ¿sí? Y ante tragedias de vida como estas que son irreparables, no tenemos más remedio que prepararnos para ello. Cuando el rey Ezequías, uno de los mejores reyes de Israel, estaba en la plenitud de su reinado y él estaba en una condición sumamente benevolente en su reino, y dice la escritura que fue uno de los mejores reyes de Israel, llega el profeta y el profeta le da una profecía bien bonita y le dice lo siguiente:
En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Y pues no es una profecía popular, ¿verdad? No hemos escuchado de estas profecías últimamente. Escuchamos de estas profecías que nos va a ir bonito y que vamos a ser bendecidos y cosas por el estilo, ¿no? Pero no de este tipo. Bueno, pues esta fue la profecía a Ezequías, ¿no? Llevando directamente a Isaías un mensaje de Dios. Y la pregunta para usted y para mí: ¿está ordenada tu casa? Es decir, usted y yo podríamos partir en este momento dejando las cosas en orden. Este es el tema del cual hablaremos el día de hoy. Y podemos llamarnos ordena tu casa, o, como veremos un poco más adelante, preparémonos para el encuentro con el Señor. Algunas de las características que tiene esta realidad que cada uno de nosotros tarde o temprano tendremos que vivir. La primera de ellas es que es inevitable. Inevitable. ¿Por qué es inevitable? Porque es algo a lo cual cada uno de nosotros, tarde o temprano, llegaremos a ello. De hecho, al pensar que somos vivos, es parte de la vida misma el hecho de que habremos de morir. Sucede en todas las personas, sucede en todos los entornos sociales, sucede a las personas más sanas y aún a las personas enfermas. No se respeta educación ni ningún otro índole que pueda caracterizar al ser humano. Todos habremos de morir. Nadie se va a librar de ello. Y por eso los creadores de películas explotan esto fuertemente. ¿Por qué? Porque piensan que es un concepto sumamente fascinante. La posibilidad de permanecer vivo. Y todos sabemos que la palabra sí tiene una receta para la vida eterna. Todos aquellos que hemos creído en Jesucristo y aceptadolo como nuestro Señor y Salvador, entendemos que tenemos vida eterna. Y por ello nosotros tenemos esta esperanza. Pero no es esta esperanza en este cuerpo, porque dice así en 1 Corintios 15 que este cuerpo ha de morir y no va a ser este cuerpo el que ha de heredar la eternidad. Hebreos 9:27 dice así: y de la manera que está establecido que para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Todos y cada uno de nosotros hemos de llegar a la presencia de Dios tarde o temprano para dar cuentas de nuestra vida. Está establecido, no es algo que a Dios se le va a ocurrir o que puede llegar a suceder o que existe por una posibilidad. Está establecido, hermanos, y todos hemos de pasar por ahí, ¿sí? Dice el Salmo 89 en el versículo 48, dice lo siguiente: ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Esta es una pregunta retórica, por supuesto que sabemos la respuesta. Nadie va a vivir y nadie podrá librarse de la muerte, ¿sí? Todos y cada uno de nosotros pasaremos por ello. Entonces, ante la posibilidad de fallecer, tenemos que reconocer que es algo inesperado. Segunda cualidad, es algo, inevitable era lo siguiente, lo segundo es inesperado. Me adelanté. Cuando el Señor Jesús iba a ser entregado junto a sus apóstoles y les dice el Señor: mi tiempo ha acabado y van a venir por mí, me van a arrestar y después de esto me van a matar y después he de resucitar. Los apóstoles no entendían de fondo todo esto y les resultaba sumamente complejo pensar en todo esto. Sin embargo, lo que estaba haciendo Jesús era tratar de prepararlos para algo que habría de suceder. Y creo que todos quisiéramos tener esas referencias de tiempo. Quisiéramos que Dios nos dijera cuándo ha de suceder y en qué forma y bajo qué circunstancia. Cuando encontramos a una persona en una enfermedad terminal, lo primero que preguntamos es ¿cuánto tiempo queda? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque francamente lo que buscamos es esto: un elemento que nos dé una referencia de tiempo para que a partir de ahí nosotros podamos hacer planes y todo lo que siga. Bueno, pero sabemos que no es así. Dice Santiago capítulo 4 verso 14. Voy poniendo los textos, si usted quiere buscarlos y acompañarme en la lectura,
será mucho mejor para usted. Santiago 4:14 dice: porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y si usted ha estado en un lugar, en una neblina sumamente cerrada, entenderá perfectamente la ilustración. De repente estás en una situación donde no ves absolutamente nada y de repente la neblina se desaparece en cuestión de momentos. Teníamos un ministerio en la Sierra de Oaxaca y visitábamos eventualmente esta misión, y entonces una de las cosas que más nos gustaba ver era un atardecer en San Juan Coatzospa, de manera tal que salías y estaba el sol así con todo su calor y con todo lo que es la magnitud del sol en medio de la montaña, y en cuestión de momentos, minutos, subía toda la neblina, y así tú estabas parado y veías cómo sentías cómo subía la neblina, y de un momento a otro se ponía, se oscurecía y bajaba radicalmente la temperatura. Y después de que subía toda la neblina, en la noche veías uno de los cielos estrellados más hermosos que puedes encontrar. Es un momento. Y la Escritura utiliza esta figura de lenguaje para describirnos a cada uno de nosotros que así es nuestra vida. Sucederá en un momento que cuando nos demos cuenta ya no estará. Dice Proverbios 27:1: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Es decir, estemos preparados para esto que pudiera suceder. En el contexto de la segunda venida del Señor, dice la Escritura que algunos no veremos la muerte, ¿sí?, sino que en lugar de eso veremos al Señor. Y al respecto, el Señor Jesús les dice a las personas: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esto ha de suceder en cualquier momento y es inesperado. Y esto inesperado nos pone nerviosos. ¿Por qué? Porque todos tenemos el anhelo de control. Todos queremos tener control sobre las cosas. Bueno, pues la noticia es que la vida está en control, pero no en el nuestro, sino en el control de nuestro Dios. Y a veces eso no nos genera comodidad. Tercera área, esta realidad también es indiscutible. No podemos discutir o altercar con Dios acerca de estas decisiones. Lo he explicado en otras ocasiones, haciendo referencia al hecho de que la vida y la muerte se encuentran dentro de la voluntad soberana de nuestro Dios. Y no existe argumento alguno que podamos usar para cambiar los designios del Señor. Yo puedo pensar con todo respeto que la enfermedad de don Marcos, que pareciera que pasó mucho tiempo, pero no tiene ni 3 meses, fue en noviembre, no ha cumplido ni 3 meses, y decíamos, bueno, el hombre venía cansado, había devaluado su calidad de vida y su salud considerablemente. Yo no podría entender que dentro de esa lógica sería sumamente viable el hecho de que él partiera a la presencia del Señor. De hecho, recordamos aquí cuando María Luisa decía: he orado para que el Señor llame a mi padre. Y algunos de nosotros decíamos, ¿cómo puede ser esto? Bueno, al ver la calidad de don Marcos y al verlo sufrir, podíamos entender un poco esta realidad. Pero ¿cómo le explicamos a la familia Martínez lo que pasó el sábado pasado? Un hombre en plenitud, un hombre con todas las cualidades, un hombre que estaba más sano que muchos de los que estamos aquí el día de hoy, un hombre que estaba en condiciones de hacer las cosas, un hombre que hacía ejercicio. ¿Cómo podríamos explicar eso? Y más aún, hermanos, ¿cómo le explicamos a una familia que acaba de ver a su hijo recién nacido y en menos de 20 horas partir a la presencia de Dios? Como que dan ganas de preguntarle al Señor, o vamos a decirlo de la manera real, dan ganas de discutir con Dios, dan ganas de pelear con Dios acerca de cuáles son sus razones. Y dice al respecto algunos textos de la Escritura. Romanos 9:20:
Mas, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Ay, qué ilustración del Señor. Así como si la vasija le dijera al alfarero: no me hagas así, yo quiero estar más gordito, más grandote, más chiquito. Isaías 45:9 dice: ay del que pletea con su hacedor. En los tiempos cuando Job estaba enfermo, recordemos que venían a visitarle sus amigos. Y cuando llegaron a visitarle, se quedaron callados varios días, y ya hemos platicado acerca de esto. Fue lo mejor que hicieron, quedarse callados. Pero cuando empezaron a hablar, tenían una teología muy buena. Y dice así Job 33:13. Dice: ¿por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. En Job 11:7 dice: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra, más ancha que el mar. Si él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Y como digo, los amigos de Job tenían una excelente teología. No conocían a su amigo y no sabían que era un hombre íntegro, pero la teología la tenían. Lo que están diciendo es verdad. ¿Quién puede altercar con Dios? ¿Quién puede entender los propósitos de Dios en medio de todo esto, o detrás de todo esto? Y en su gracia y en su misericordia, el Señor nos permitirá ir viendo con el paso del tiempo los propósitos. Pero es inútil discutir con Dios. Es inútil, no tiene sentido. No te desgastes. No discutas con Dios, porque Él sabe lo que está haciendo. Uno no sabe, uno no tiene idea, pero Dios sí sabe lo que está haciendo. Así es que ante esto, lo único que podemos hacer, ante esta realidad, es prepararnos para presentarnos, para afrontar aquello que tiene estas cualidades indiscutibles, inevitables, inminentes. En el libro de Amós, capítulo 4, el Señor usa esta referencia. El profeta recibe instrucción de Dios, y la instrucción de Dios es: ve y habla al pueblo, y diles todo lo que están haciendo, y diles cuánto los he estado llamando, y diles que se vuelvan a mí. Y el Señor les exhorta en diferentes formas a que cambien. Y en cada una de estas frases, al terminar esta frase, el profeta hace una declaración que para cada uno de nosotros debería de ponernos la piel chinita. Y la declaración de Dios para el pueblo de Israel es: mas tú no te volviste a mí. Y si está en Amós, vea el capítulo 4 en el verso 6. Amós 4:6. El Señor llama al pueblo de Israel y le reta a regresar a Él. Y entonces le dice: yo te he llamado. Y dice en el verso 6: te llamé por medio de las carencias. Dice: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Y después dice esta frase: mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Y dice: yo te hablé por las carencias, pero no fue suficiente. Así es que tuve que usar lo siguiente. Dice el verso 7 y 8. Cuando faltó el trabajo, también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venía 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Es decir, te afecté en tu trabajo, pero no fue suficiente. Así es que tuve que usar una tercera llamada, y es esa plaga, aquello que devora el fruto de tu trabajo. Dice el verso 9: os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. ¡Ay, caray! Entonces resulta que no era la adversidad o la situación difícil que estaba pasando, sino que el Señor les estaba llamando.
Y lo hizo por medio de estas tres cosas, pero no fueron suficientes. Así es que tuvo que usar una cuarta más. Dice el verso 10: envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio a vuestros caballos, e hice subir hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Guerras, muerte. Y dice el Señor: mas no os volvisteis a mí. Y dice el verso 11: os trastorné como cuando Dios trastorna a Sodoma y Gomorra, y fuisteis tizo como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Y aquí estamos hablando de que el Señor llamó con 5 experiencias diferentes al pueblo de Israel a que se volviera a Él, de manera tal que el pueblo, al no escuchar ninguna de estas 5 llamadas de Dios, dice en el verso 12: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Prepárate. El contexto para nosotros, anhelo y espero que sea diferente, pero el principio es el mismo. Preparémonos para el encuentro con nuestro Dios. Así que tengo algunas sugerencias para esta realidad que tenemos, que es inevitable, inesperada e indiscutible. Vamos a ver 5 áreas al respecto. Primero, prepárate físicamente. Dice en 1 Tesalonicenses 4:13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. El Hijo de Dios tiene una esperanza, y esta esperanza hace diferente nuestra realidad. Filipenses 1:21, que hemos estado leyendo en esta semana varias veces: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y hermanos, si algo es desesperante, es estar en un aeropuerto, esperar a que salga el vuelo del avión, y a veces esperar por horas. Y si el vuelo se retrasa, y si hubo una conexión, y hay gente que pasa hasta días en un aeropuerto. Pero cuando dicen es tiempo de abordar, todos somos los primeros en formarnos. ¿Por qué? Porque estamos listos para partir. Y este es el anhelo que deberíamos de tener como iglesia. Todos tendríamos que estar listos para ir con el Señor. En el momento en que el Señor diga vámonos, diga sí, Señor, vámonos. Es ahora. La muerte es parte de la vida, y para un creyente es la mejor ganancia. Así que pregunto a usted: ¿ha platicado con su familia cercana acerca de esta realidad y posibilidad? ¿Cómo quiere que sucedan las cosas? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Cómo quisiera que pasara? ¿Ha arreglado sus papeles legales? Me refiero testamento, bienes, propiedades. ¿Está todo en orden? Porque en ocasiones lo que heredamos son pleitos y problemas, por no arreglar las cosas a su tiempo, por no hablarlo a su tiempo. Y si le damos otro sentido a esto mismo, piense en aquellas cosas que usted requiere necesariamente del apoyo de otras personas para realizar sus actividades de la vida diaria. Es decir, aquellas cosas que usted hace diariamente que depende completamente de otros. En cierta manera deberíamos estar preparándonos. ¿Para qué? Para cuando ese otro no esté. Porque en ocasiones estamos esperando hasta que, yo amo a mi esposa por esa cualidad que Dios le dio de cuidar de esta manera. Entonces quiere darme las pastillas en la mano, y si de ella fuera, me abría la botella de agua y me la pone en la mano para que yo me tome las pastillas. Porque así es ella, así me expresa su amor y lo valoro. A veces de repente me siento incómodo y le digo sí, mamá. Pero hay veces que hasta esas cosas delegamos, ¿verdad? Ay, no, tú métete a la computadora porque tú sabes cómo. Tú arréglame el teléfono porque tú sabes cómo. Y cuando no esté, ¿qué va a hacer? Ay, es que yo no sé cuáles son los trámites y dónde se hacen los pagos. Pues vaya aprendiendo, porque algún día tal vez no esté esa persona que lo hace. Es que yo no sé cocinar. Sería bueno que aprendiera, porque no sabe cuánto tiempo va a estar. No estoy diciendo que vivamos en una idea fatalista. Lo que estoy diciendo es que preparémonos, porque no sabemos cuándo ha de suceder.
Y en ocasiones somos tan dependientes a otras personas que no podemos concebir una vida sin la otra persona. Y esto es delicado, hermanos. Esto es delicado, porque eventualmente es una realidad que ha de suceder y tendríamos que estar listos para lo que sigue. Preparémonos económicamente. Muchos los que somos proveedores, no pensamos en esto. Otros sí. Ya saben que es bien caro morirse, ¿verdad? Sí, y si vas a estas funerarias de aquí de Galloso, ya, ay caray. Oye, pero el muerto lo traigo yo. Está caro morirse, pero miren, me ha tocado estar en la iglesia donde la familia no tiene ni para enterrar al familiar. Y entonces la iglesia es la que coopera para lograr hacer el funeral. Y si usted me apura, este es el menor de los problemas. Porque la pregunta es, ¿qué va a hacer esa persona después de que la familia no esté? Después de que la persona no esté, ¿cómo se va a sostener? ¿Cuál va a ser su forma de vida? Algunos han hecho provisión y ahorro, algunos otros no tienen esta provisión y ahorro. Bueno, si usted no tiene esta provisión y ahorro, para eso están los seguros de vida. Para eso están los seguros de vida. Para que si usted fallece y no tiene una provisión de ahorro, usted pueda dejar a su familia en una condición donde eventualmente pueda resolver su presente. No es gasto, es inversión. Ahora, si usted ya tiene la provisión, pues ya no necesita el seguro de vida. He visto situaciones de vida sumamente complicadas por personas que no planean esto. En el contexto del cuidado de las viudas, dice 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, fíjate nada más que duro es el apóstol Pablo, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y esto lo dice para contrarrestar la carga que resultaba de cuidar a las viudas. Y dice, no puede la iglesia estar sosteniendo a las viudas, que la familia sostenga. Para eso está. Entonces es complicado, hermanos, porque no pensamos en esto. Vivimos en una ideología del presente, de viva el presente, de arregla tu presente, pero no pensamos qué ha de suceder en el futuro. Y ya dijimos, esta realidad de que posiblemente hemos de morir es algo que debiéramos de prever todos. Yo doy gracias a Dios por hombres prevenidos como Mario, como don Marcos, que cuidaron esas áreas, que atendieron estas áreas, porque de otra manera ese solamente sería el inicio de toda una tragedia posterior. 3. Prepárate socialmente. Dice Romanos capítulo 12 verso 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En el contexto del culto dice Mateo 5:23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Debemos usar este término para hacer referencia a permanecer en cuentas arregladas entre las personas, incluso por encima de cosas como la ofrenda al Señor. En ocasiones, enfrentar esta realidad de la muerte, nos damos cuenta de las cosas no resueltas. Y he podido ver a personas llorando en ataúdes por situaciones no resueltas. No esperes el funeral para hacer la visita. No esperes el funeral para restaurar una relación. No esperes el funeral para hablar de las virtudes. Esta semana estaba platicando con un inconverso cuando estaba en Oaxaca, un hombre que trabaja en la máquina que fui a reparar. Y entonces él me dice que el fin de semana pasado fue a comer con su mamá. Y yo dije, oye, qué bonito, qué detalle, ¿no? ¿Y dónde fuiste? Pues es que nos pusimos de acuerdo los hermanos y fuimos al panteón y comimos ahí con mi mamá. Y entonces hicieron el picnic en el panteón para comer con la mamá, que ya partió con el Señor.
Yo espero que usted no tenga que ir a visitar a su familiar al panteón, sino que lo visite ahorita que está vivo, no después, ya que falleció. Por eso es que es importante tener nuestras relaciones resueltas, hermanos. No le tengo que explicar ni tengo que apelar a los textos bíblicos para decirle que la restauración, el perdón, la gracia y la misericordia son elementos fundamentales de la vida de un cristiano. Así que yo le reto en el nombre del Señor a que si tiene relaciones no resueltas, las arregle antes de que sea demasiado tarde. Porque después va a tener que trabajar con un remordimiento muy grande. Prepárese, prepárese. Prepárese emocionalmente. Prepárese emocionalmente. El pueblo de Israel tenía esto de una manera muy hermosa. Cuando una persona, una mujer quedaba viuda, entonces llevaban al familiar más cercano a la viuda y entonces dice el texto que la redimía. Este es el caso de Ruth, ¿no? Que fue redimida por Boaz, el pariente más cercano, ¿sí? Bueno, no el más cercano, pero acabó con ella, pues. El punto es esto, que esta era una forma de provisión que tenía el pueblo de Israel. Yo no creo que funcione muy bien en la sociedad actual, porque algunos apenas soportamos al cuñado o a la cuñada, ¿no? Y sería muy complicado, aparte que no somos muy partidarios de la poligamia, ¿no? No estoy sugiriendo esto. Lo que estoy diciendo es que el pueblo de Israel sí tenía provisto esto, pero nosotros no. Fíjese nada más qué cosa tan tremenda. Dice la Escritura que cuando Sara murió, Sara tenía 127 años. Y que Abraham y Sara se llevaban 10 años. Entonces Abraham tenía 137. Y para cuando Abraham murió, tenía 175 años. Y si usted hace la cuenta, Abraham vivió 38 años después de Sara. Y me encanta el texto, Génesis 25:8. Y dice, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue unido a su pueblo. ¿Qué le estoy tratando de decir? Que la vida de Abraham no terminó cuando falleció Sara, sino que Abraham continuó viviendo. Y vivió 38 años. Y por favor no me malentienda, no estoy diciendo que sea fácil. Es más, francamente no sé cómo hacerlo. Lo que le estoy diciendo es que es posible. Y tal vez usted y yo podríamos aprender de otras personas que han vivido experiencias como estas y crecer junto con ellos. Cuando estábamos ahí con Mario, le decía Alma a su mamá, y le dice, mamá, ayúdame porque tú ya sabes lo que significa esto. Tú sí sabes cómo hacerlo. Y todos sabemos y conocemos a Anita y sabemos que Anita tiene muchos años ya de viuda. Tal vez Anita nos pueda enseñar cómo se reinventa uno después de esto. Yo he vivido más años con mi esposa que sin ella. Estoy por cumplir 26 años de casado. Y francamente yo no puedo imaginar una vida sin ella. No sé cómo es. Pero es posible. Y tendríamos que estar preparados. Porque es una realidad que pudiera suceder. Y entonces hemos platicado mi esposa y yo y le decía, ¿y qué, te vas a buscar a otro muchachón como yo? Y me dice, no pienses en eso. No pienso en eso, pero puede pasar. Y me dice, sí, me lo dices para que te dé permiso por si yo me voy primero, ¿verdad? Estemos preparados, platiquémoslo, porque puede suceder. Y tenemos que aprender de ello. Última área, preparémonos espiritualmente. Hay personas que han partido a la presencia de Dios con toda la bendición del Señor. Otros, sin embargo, parten a la presencia de Dios en un resultado de disciplina. Historias hay muchas. Podemos encontrar una Ananías y Zafira
que partieron a la presencia de Dios en disciplina. Y podemos encontrar a Esteban en Hechos 7, que parten a la presencia de Dios, resultado de una situación de mártir, en toda la bendición de Dios. No es cómodo ni sencillo. No estoy diciendo que esta situación sea fácil. Lo que estoy diciendo es que cada uno de nosotros podríamos cuestionar esta realidad, esta muerte de uno o de otro tipo. Pero todos debiéramos de preguntarnos si estamos a cuentas con el Señor. Y así como hablamos de estar a cuentas con las relaciones interpersonales, la pregunta es, ¿estamos a cuentas delante de Dios? ¿Estamos en la convicción y en la paz de que pudiéramos ser llamados a la presencia de Dios y llegar delante de Él con todo el corazón y abrazarle, o llegar con la cabeza agachada y en vergüenza? ¿Cómo le gustaría a usted llegar a la presencia de Dios? ¿Cómo le gustaría ser? ¿Le gustaría ser llamado a la presencia de Dios como murió Abraham, como murió David? ¿O le gustaría ser llamado a la presencia de Dios como murió Saúl? ¿Cómo? Todos hemos de morir. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo quisiéramos salir? Por eso este llamado es para arreglar también las cuentas con el Señor. Y como mencioné el pueblo de Israel en el libro de Amós, tal vez algunos de nosotros seguimos prestando oídos sordos a su llamado. Y el Señor podría decir de nosotros, mas no me quisiste escuchar. Y entonces diría el Señor, prepárate para el encuentro con tu Dios. En otro contexto podría decir el Señor, arregla tu casa, porque puedes partir. Sea la forma que sea la forma en la que nos vayamos, usted y yo estaremos hablando de esto permanentemente. En los primeros prácticamente 3 años de nuestra estancia aquí en la iglesia no hablamos de este tema, pero en estos últimos 3 meses hemos venido a ponernos al corriente. Y es un tema real, vigente y necesario. Iglesia, prepárate para el encuentro con tu Dios. Hermanos, arreglen su casa. Porque el llegar delante del Señor es algo que es inminente, es algo que es indiscutible y es algo que va a suceder bajo cualquier circunstancia. Sea la forma que usted prefiera para adoptar este llamado, la labor que se tiene que hacer es similar. Tenemos que atender aquellas cosas que tal vez no son urgentes, pero ¿sabe qué? Son sumamente importantes. Así que no deje que lo urgente le robe la atención de aquello que es importante. Mantenga en orden todo esto para que cuando llegue el llamado de Dios para decir, vámonos, es el tiempo de tomar tu vuelo, tú digas, sí Señor, vámonos. Ya estoy listo, Padre. Ya quiero ir contigo. Así que hermanos, preparémonos. Vamos a orar. Padre, ponemos en tus manos a tu iglesia. Es un tema tan delicado, tan doloroso, pero tan real y vigente, que como iglesia tenemos que entenderlo y tenemos que prepararnos. Tenemos que arreglar nuestra casa y tenemos que estar listos en todos los aspectos, desde el físico, el social, el espiritual, en todos los sentidos, relacionalmente, Señor. Permítenos arreglar todo esto, Señor, para que en el momento en el cual seamos llamados por ti, podamos decir, sí Señor, aquí estoy, vámonos. Vámonos, estoy listo. Ayúdanos, Padre, a estar preparados para este momento, sea cual sea nuestra edad, sea cual sea nuestra condición. Ayúdanos a tomar las precauciones adecuadas para que esto pueda suceder, Señor, si es tu voluntad. Así que, Padre, en tus manos quedamos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.